En Berlín, el profesor Roland Hetzer del Instituto Alemán de Cardiología corrige un defecto del tabique interventricular de una niña de 10 meses. En Jena, el profesor Johannes Scheele de la clínica universitaria Friedrich Schiller realiza una resección hepática. En Londres, Peter Earnshaw, miembro del Real Colegio y cirujano de los hospitales Guy's y St. Thomas, practica un reemplazo total de rodilla. Intervenciones difíciles de por sí, que además tienen otro aspecto en común. En los 3 casos, el equipo se había comprometido a operar sin transfundir sangre halogénica. Hoy día, en 150 países, más de 100.000 médicos se han comprometido también a practicar la medicina y la cirugía sin sangre, porque tienen la firme convicción de que las estrategias alternativas a las transfusiones son sencillas, seguras y eficaces. Muchos opinan que todo empezó en la década de 1950, con la innovadora cirugía mayor cardiovascular sin sangre del Dr. Denton Cooley. Este atendió a pacientes testigos de Jehová, quienes, aunque desean tratamiento médico y quirúrgico de calidad, no aceptan transfusiones de sangre halogénica, pues obedecen el mandato bíblico: absténganse de sangre. En 1977, su equipo publicó un informe sobre sus 20 años de experiencia tras una serie consecutiva de 542 operaciones cardiovasculares sin sangre. En él se indicó un riesgo aceptablemente bajo. El profesor Richard Spence, pionero en estrategias alternativas a las transfusiones. Lo que aprendimos con los testigos de Jehová en las primeras etapas de la medicina y la cirugía sin sangre benefició sin lugar a dudas al resto de nuestros pacientes. Actualmente, el campo del ahorro de sangre supone el uso planificado de múltiples alternativas para evitar la necesidad de transfundir a un paciente sangre de otra persona. Hemos operado tanto a neonatos como a personas de más de 90 años y utilizamos los mismos enfoques y técnicas. El profesor Albert Hug habla de lo que se ha logrado en los pacientes en general. Durante los años en que los riesgos de las transfusiones de sangre no se percibían como hoy, el 15% de las pacientes de riesgo recibían sangre. En la actualidad, esta cifra está muy por debajo del 1%, y eso que nuestro centro se especializa en casos complicados. Ya hemos reducido nuestro índice de transfusiones en las operaciones de reemplazo de rodilla y de revisión de reemplazo entre un 5 y un 8%. Lo ideal sería reducirlo a 0. El profesor Hetzer destaca una de las razones de tal objetivo. Hoy día, por lo menos el 80% de los pacientes preferiría en lo posible que no se le administrara sangre. Y, por razones legales y éticas, se procura respetar cada vez más los deseos del paciente. Los expertos también quieren evitar los riesgos médicos concomitantes de las transfusiones de sangre halogénica. Toda unidad donada al banco de sangre, sea halogénica o autóloga, presenta el riesgo de incompatibilidad ABO por error humano y de que se produzca una reacción hemolítica transfusional mortal. Entre los efectos secundarios se cuenta la transmisión no solo de infecciones virales de las que todo el mundo habla, como el VIH o la hepatitis B o C, sino también de nuevos virus que imperan en la población donante. Y las transfusiones de sangre constituyen cada vez más una vía de contagio de enfermedades parasitarias. El impacto de la inmunomodulación transfusional en la salud pública es muy difícil de evaluar. Y calculamos que en Estados Unidos tal vez mueran anualmente de 10.000 a 50.000 pacientes por causas relacionadas con la inmunomodulación transfusional. ¿Mutarán los virus existentes y producirán enfermedades? No hay razón para creer que no lo harán. Muchos ven estos riesgos y los gastos concomitantes, pero creen que no disponen de alternativas a la sangre halogénica. Sin embargo, tras un estudio innovador realizado por el Dr. Paul Eber de Canadá, hasta los beneficios de la sangre halogénica, según los criterios actuales, se están cuestionando. En dicho estudio se comparaba una práctica transfusional liberal en pacientes graves de la unidad de cuidados intensivos con otra restrictiva. Los resultados fueron sorprendentes, en particular las tasas de mortalidad.
Me refiero al estudio de Eber, en el que se demostró con más de 800 pacientes que transfundir menos da mejores resultados. Dos estudios previos aportaron datos que indican la necesidad de revisar los criterios sobre el uso de sangre. Veamos primero el estudio Sanguis, publicado en 1994. Fue parte de una acción coordinada del Programa de Investigación Médica de la Comisión Europea y analizó los índices de transfusiones en importantes hospitales europeos. Llegaron a compararse los índices habituales en 43 hospitales clínicos para 6 intervenciones comunes y estandarizadas. El estudio reveló que los centros transfundían automáticamente a porcentajes muy distintos de pacientes para el mismo tipo de operación, desde un 0% hasta un 96% en intervenciones de bypass coronario, y desde un 0% hasta un 100% en las de reemplazo total de cadera. Lo que se destaca es la variabilidad de la práctica transfusional entre un centro y otro para la misma operación. En 1998 se publicó un estudio complementario en Bélgica. El estudio Biomed sobre transfusiones en el campo quirúrgico abarcó todo tipo de hospitales y encontramos exactamente la misma escala de variabilidad. Así que llegamos a la conclusión de que la variabilidad implica que muchos de los componentes sanguíneos que se transfunden se están administrando innecesariamente. Hay que destacar un aspecto positivo con relación a dos de los hospitales belgas que participaron en ambos estudios. Tras el estudio Sanguis, cambiaron su criterio transfusional. Habían logrado de algún modo reducir a una quinta parte, por lo menos, el uso de sangre en operaciones de cirugía mayor, como la de colectomía por cáncer. La estancia hospitalaria era más corta y no se produjo aumento alguno, ni en la morbilidad ni en la mortalidad. El profesor Philip van der Linden resume la conclusión a la que han llegado muchos especialistas a la luz de lo que se ha aprendido en los últimos años. En vista de que permite mejorar la atención al paciente y reducir el costo de la asistencia médica, el ahorro de sangre no es opcional, es imprescindible. Ahora bien, ¿en qué radica la eficacia de un programa de alternativas a las transfusiones? En que exista una labor de equipo, dicen los expertos. Francamente, tiene que haber colaboración. Ha de ser una labor de equipo y debe adaptarse al estado del paciente, así como al tipo de operación. Algunas técnicas son adecuadas para ciertos procedimientos y ciertos cirujanos, y no para otros. Las diversas técnicas alternativas a las transfusiones podrían dividirse en 3 principios básicos, 3 pilares. La planificación preoperatoria supone reconocer que el paciente no tiene suficientes eritrocitos endógenos para la operación planeada. Y esto no solo depende del hematócrito, sino además del volumen sanguíneo estimado del paciente, la pérdida de sangre prevista en operaciones de este tipo y también el umbral de transfusión que se considera razonable o tolerable para el paciente en cuestión. El primer pilar corresponde a una adecuada tolerancia a la anemia. Esto implica reconsiderar el criterio estándar sobre el tratamiento de la anemia. Hay quienes todavía consideran como umbral de transfusión para todo paciente un hematócrito del 30% o un nivel de hemoglobina de 10 gramos por decilitro, cifras que se remontan a un artículo de Adams y Landy publicado en 1942. Estoy totalmente convencido de que los mágicos 10 gramos no tienen razón de ser. Nuestra experiencia con los testigos de Jehová nos ha hecho ver que, en primer lugar, no necesitamos los niveles de hemoglobina que antes creíamos esenciales. No debería existir una regla rígida o un umbral de transfusión. En algunas operaciones se puede anestesiar al paciente, según el caso, con una hemoglobina de solo 2 o 3 gramos si es necesario. Todos los médicos con experiencia recalcan la importancia de mantener la normovolemia mediante la simple restitución del volumen sanguíneo. Si este es adecuado, el consumo de oxígeno se mantiene dentro de un amplio margen de niveles de hemoglobina. Según el profesor van der Linden,
Los dos mecanismos principales para mantener una oxigenación tisular adecuada son el aumento del gasto cardíaco y el aumento de la extracción tisular de oxígeno. Entre los hematócritos aquí indicados, la cantidad de oxígeno extraída de los hematíes de una persona no anémica es prácticamente igual a la extraída de un número menor de hematíes en un caso de anemia normovolémica aguda. El primer mecanismo se consigue disminuyendo la viscosidad de la sangre y la estimulación simpática. El segundo, redistribuyendo el flujo sanguíneo a zonas de gran demanda metabólica y mejorando la microcirculación. Estoy plenamente convencido de que un mayor conocimiento del mecanismo que permite mantener la oxigenación tisular adecuada en un caso de anemia normovolémica aguda podría disminuir el riesgo de transfusión de sangre. ¿Qué experiencia ha habido con relación a este principio en particular? He reducido a la mitad nuestro índice de transfusiones con solo decir, ¿podemos bajar nuestro umbral de 10 a 8 y controlar un poco más las decisiones? Fue muy fácil, no costó nada. Sabemos que podemos permitir que los pacientes se adapten a niveles de hemoglobina relativamente bajos sin transfusiones de sangre. Como es lógico, hace falta planear con antelación, sobre todo si el paciente, por razones religiosas o de otra índole, rechaza la sangre halogénica. La planificación preoperatoria requiere una cuidadosa evaluación clínica de los riesgos de hemorragia y minuciosos análisis de laboratorio, incluidos los parámetros hematológicos estándar. Según el estado del paciente, podrían necesitarse también pruebas de coagulación y de afecciones que contribuyen a la anemia. Luego hay que calcular el margen de seguridad, es decir, la pérdida de eritrocitos tolerable para un paciente concreto durante todo el proceso perioperatorio. El profesor Earnshaw, basándose en las operaciones de reemplazo de articulaciones, explica su forma de abordar la situación. Con tan solo la altura y el peso, el sexo y la hemoglobina y el hematócrito iniciales se puede calcular el volumen sanguíneo. Luego, consultando los datos que se tengan, y cualquiera que haya practicado más de unas cuantas operaciones de este tipo debería poder referirse a ellas y ver cuál es la pérdida habitual, hay que averiguar la pérdida prevista para esa intervención en concreto. El último factor es ¿cuánto puede tolerar el paciente? En otras palabras, ¿hasta qué nivel puedo dejar que llegue? ¿Y si la pérdida de eritrocitos prevista es mayor que la tolerable? La pérdida de sangre tolerable puede incrementarse con solo reducir el umbral de transfusión o bien aumentando el hematócrito inicial del paciente, de modo que su masa eritrocitaria al comienzo de la operación sea más elevada. Varias de estas técnicas proactivas se pueden agrupar bajo el segundo pilar: optimizar la masa eritrocitaria. Podemos incrementar la masa eritrocitaria circulante del paciente antes de la operación. Y eso se consigue con hematínicos baratos, como el hierro, el ácido fólico y la vitamina B12. En ciertos casos puede utilizarse eritropoyetina recombinante, EPO, junto con hierro, para tratar la anemia o elevar el hematócrito preoperatorio hasta un nivel de entre 45 y 50%. La EPO suele empezar a administrarse de 10 a 21 días antes de la operación. La EPO, representada por pequeñas partículas, incrementa la producción de eritrocitos al fomentar la supervivencia, diferenciación y maduración de las células eritroides en la médula ósea. En la última etapa eritroblástica, los núcleos son eliminados. Finalmente, los eritrocitos son liberados en el torrente sanguíneo. Obsérvese cómo acelera la EPO la producción de eritrocitos. Con la eritropoyetina, además de incrementarse la masa eritrocitaria, suele ganarse una semana. Véase cómo el hematócrito sube relativamente más con la eritropoyetina, según cierto estudio.
Y con la eritropoyetina podemos hacer que la hemoglobina circulante aumente 1 gramo por decilitro cada semana del tratamiento. El tratamiento con eritropoyetina humana recombinante también ha resultado eficaz como estrategia de ahorro de sangre, especialmente en intervenciones ortopédicas practicadas a pacientes anémicos. Y con ello me refiero a aquellos cuya hemoglobina inicial es inferior a 13 o cuyo hematócrito es inferior al 39%. Ahora utilizamos eritropoyetina en casos muy específicos, como por ejemplo, con los hijos de testigos de Jehová, a quienes empezamos a administrársela de 4 a 6 semanas antes de la operación. Se la damos 2 veces a la semana, a una dosis de 400 unidades por kilogramo. Si se combinan los dos principios, es decir, se aumenta el hematócrito preoperatorio y se disminuye el umbral de transfusión de sangre halogénica, es posible permitir que se produzca una pérdida de sangre aún mayor sin la necesidad de transfundir sangre halogénica. Y esta pérdida de sangre admisible puede reducirse aún más con algunas técnicas quirúrgicas y anestesiológicas. De modo que hasta procedimientos complejos como la cirugía espinal y las reintervenciones a corazón abierto se practican habitualmente con un margen de seguridad aún más amplio, ofrecido por el tercer pilar de un protocolo alternativo a las transfusiones, que supone minimizar la hemorragia o recuperar la sangre perdida. Veamos algunas técnicas intraoperatorias eficaces. El posicionamiento del paciente es una técnica sencilla y eficaz para reducir la hemorragia. La presión venosa local cambia según la posición del campo operatorio con relación al corazón, y existe una correlación directa entre la reducción de presión y el ahorro de sangre. El posicionamiento adecuado del paciente es muy importante en la cirugía ortopédica y particularmente en la cirugía espinal. Al ejercerse presión en el abdomen y por tanto en las venas paravertebrales, aumenta la pérdida de sangre. Con el soporte adecuado para evitar la compresión abdominal, la pérdida disminuye. Para reducir la presión venosa en algunas intervenciones, también existe la opción de utilizar anestesia regional en lugar de general, como se muestra aquí antes de una cesárea. Otra técnica es la de mantener la normotermia, especialmente durante operaciones largas. Si la temperatura del paciente desciende 1 o 2 grados, se observa que las plaquetas y los factores de coagulación no desempeñan bien su función, por lo que es esencial mantener a los pacientes normotérmicos. La normotermia es vital, por eso mantenemos la temperatura de nuestro quirófano a 27 grados en las operaciones de cirugía mayor, lo que a veces resulta incómodo para los cirujanos y hasta para el anestesiólogo, pero es muy bueno para el paciente. El cuerpo del paciente se puede calentar de modo más directo con un traje térmico o mantas térmicas. Incluso existen máquinas sencillas para calentar los fluidos antes de su infusión. Luego está la hemodilución. Los principios de la hemodilución, en lo que se refiere a la reducción de la pérdida de sangre, son bastante sencillos. Si se extrae sangre al paciente inmediatamente antes o después de la anestesia y se reemplaza con fluidos acelulares, entonces cuando el paciente sangre durante la operación, la pérdida de hematíes será menor. Por cada 100 mililitros de sangre completa perdida en el caso de un paciente con un hematócrito del 27%, se perderán 27 mililitros de hematíes, en lugar de los 45 que se hubieran perdido de haber comenzado con un hematócrito del 45%. Además, la hemodilución es un procedimiento aceptado por bastantes testigos de Jehová. La hemodilución es, desde luego, económica, pero no solo eso. También es beneficiosa para el paciente, pues mejora la reología de la sangre, como lo demuestran muchos estudios. Otra técnica alternativa a las transfusiones en ciertas operaciones es la de inducir hipotensión para disminuir la presión arterial media intraoperatoria. Normalmente se utiliza un fármaco que reduce la resistencia vascular sistémica. Con esta técnica se suele evitar hasta el 50% de la pérdida de sangre. Los anestesiólogos recomiendan cautela al combinar la hipotensión con la hemodilución porque la hipotensión puede afectar la redistribución normal del flujo sanguíneo. Un aspecto decisivo que requiere habilidad y paciencia es la meticulosidad en la hemostasia y la técnica quirúrgica.
Enseño a los internos a hacer una ligera incisión, abrirla y cauterizar todos los vasos. La técnica básica para controlar el sangrado consiste en ligar los vasos, todos ellos, hasta digamos los de 1 milímetro de diámetro. Si sigue habiendo algo de sangrado, hay técnicas de coagulación, la mejor de las cuales en este momento es la del coagulador de rayo argón. Lo usamos habitualmente en los trasplantes hepáticos. Los agentes hemostáticos también son de ayuda. Hay 2 tipos de agentes. Los generales, que se administran por vía intravenosa, como el ácido tranexámico o la aprotinina. Y los cirujanos también tienen la posibilidad de utilizar colas tópicas para controlar mejor el sangrado en el campo operatorio. Aquí vemos cómo se aplica una compresa de cola de fibrina directamente sobre la superficie disecada de un hígado. Este producto, que contiene una fracción de sangre, es aceptado por bastantes testigos de Jehová y otros pacientes. La última alternativa intraoperatoria a las transfusiones se denomina recuperación de sangre. Si la hemorragia intraoperatoria es intensa, la sangre derramada puede aspirarse con una máquina de recuperación de sangre, que suele tenerse lista para emergencias. Algunas máquinas se limitan a filtrar la sangre que circula por ellas a fin de eliminar cualquier residuo, mientras que otros modelos, además, lavan al mismo tiempo los glóbulos rojos. Una máquina de recuperación de sangre puede ahorrar hasta el 50% de la sangre que de otro modo se perdería. Su uso resulta aceptable para bastantes pacientes testigos de Jehová. La recuperación de sangre es una técnica muy valiosa, porque cuando se utiliza, la sangre derramada por el cirujano no es sangre perdida para el paciente. Suele recurrirse a ella cuando se prevé una pérdida de sangre de más de 1 litro en el caso de un paciente adulto. La recuperación perioperatoria de sangre es una técnica muy útil para el ahorro de sangre, pues resulta muy fácil de integrar en la mayoría de las operaciones cardiovasculares, ortopédicas, ginecológicas y demás. De modo que tiene amplias aplicaciones en la cirugía. Algunas máquinas de recuperación de sangre pueden adaptarse a niños pequeños, lo que amplía los horizontes de la técnica. También hay modelos sencillos que suelen ser muy útiles en el postoperatorio. Particularmente en las operaciones de rodilla, que suelen realizarse con torniquete y por tanto no hay pérdida intraoperatoria de sangre, la recuperamos después. Es muy sencillo, muy útil y relativamente barato. Solo hay que filtrar la sangre que sale y reinfundirla. Llevamos unos 4 años haciéndolo y estamos muy satisfechos con la tasa de éxito. Otro factor importante para minimizar la pérdida de sangre es la toma de micromuestras para los análisis necesarios. Dicha medida es de importancia capital en el preoperatorio y el postoperatorio de bebés, así como de adultos anémicos. El profesor Michael O'Bladen aborda el problema que presentan los bebés prematuros. Le decimos al médico la cantidad de sangre que realmente hace falta y que no saque más. Antes la idea era, en caso de duda, sacar medio mililitro más. Ahora ya no hablamos de mililitros, hablamos de microlitros. Cada muestra extraída consta en la historia clínica del bebé, de modo que todos son conscientes de la cantidad acumulativa de sangre extraída. El profesor Ernest Moore lo recomienda para los adultos. Si se suman todas las muestras de sangre, es sorprendente la cantidad que se extrae en una semana en la unidad de cuidados intensivos. Con las micromuestras podemos reducir notablemente los centímetros cúbicos de sangre destinada a los análisis. A los médicos que defienden las estrategias alternativas a las transfusiones se les suele preguntar si estas son aplicables en el caso de traumatismos y demás urgencias médicas. Con los pacientes que han sufrido traumatismos o una gran pérdida inesperada de sangre, lo prioritario es actuar deprisa. La primera estrategia debe ser cortar la hemorragia, sea por medios quirúrgicos o de otro tipo. La segunda es que uno puede aplicar estos métodos terapéuticos, como la recuperación de sangre, en determinadas circunstancias y rescatar la sangre del paciente. El concepto anestesiológico es el de tolerar cierto grado de presión sanguínea relativamente baja y ser un poco restrictivos en transfundir enormes cantidades de volumen.
sobre todo antes de haber controlado la fuente quirúrgica de sangrado, o sea, antes de haber localizado y detenido las hemorragias quirúrgicas. Tal vez uno de los, creo yo, mayores adelantos en el ahorro de sangre en los traumatismos ha sido el concepto de lo que denominamos cirugía de control de daños. Es decir, si cuando abrimos el abdomen o el pecho del paciente notamos que no coagula, atendemos los principales vasos sangrantes. Luego controlamos la superficie con compresas y cerramos temporalmente al paciente para que lo lleven a la unidad de cuidados intensivos, donde se continúa con su reanimación y se centra la atención en revertir los efectos adversos que tienen en la coagulación factores como la hipotermia. En los traumatismos, el recalentamiento es muy importante, porque la hipotermia prolongada obstaculiza la coagulación y, por tanto, la pérdida de sangre es mayor. El profesor Moore resume otras medidas eficaces. Al pasar a la unidad de cuidados intensivos, donde los problemas son más complejos, opino que el uso de la eritropoyetina se hace aún más imperioso en los casos de traumatismo. A los pacientes testigos de Jehová les administramos sin demora eritropoyetina y hierro tan pronto como llegan al hospital. Puede que también efectuemos una evaluación preventiva de los órganos sólidos mediante radiología intervencionista y que recurramos a la embolización de arterias que no experimentan hemorragia activa, pero corren el riesgo de experimentarla más adelante. Esta breve síntesis de las estrategias debe verse más bien como una idea global. Es cierto que hay una lista de alternativas a las transfusiones, pero eso no nos lleva al quid de la cuestión. El asunto es que tenemos que utilizar dichas alternativas en múltiples combinaciones, adaptadas a las necesidades del paciente. No todo paciente necesita todas las estrategias. Un buen ejemplo de ello es la eritropoyetina. El doctor Todd Rosengart ha publicado 2 importantes estudios sobre múltiples métodos de ahorro de sangre en operaciones de bypass coronario realizadas sin transfusiones de sangre halogénica. En un estudio con 50 pacientes testigos de Jehová y 100 de la población general, vimos que con nuestra estrategia de ahorro de sangre, la estancia hospitalaria era más corta y el costo inferior. Todo muestra que la medicina avanza a pasos agigantados en este nuevo milenio. Mientras tanto, creo que todos los médicos deberían interesarse por las estrategias de ahorro de sangre, pues hay pruebas de peso de que con ellas se puede reducir la morbilidad y la mortalidad, y también el costo. Cuanta menos sangre se transfunda en un programa quirúrgico dado, mayor es su calidad. Opino que la transfusión más segura es la que no se administra. Y el ahorro de sangre es un método muy sencillo. Evita complicaciones, resulta menos costoso y ofrece mejores perspectivas al paciente. Hay medidas muy sencillas y baratas que ayudarían a la mayoría y que se pueden adoptar hasta en el hospital más pequeño. Las alternativas a las transfusiones son seguras. No las utilizo únicamente con el paciente testigo de Jehová, sino con todo paciente que viene a mí. Las alternativas a las transfusiones son técnicas médicas buenas, bien fundadas y seguras para nuestros pacientes.
En este nuevo milenio, las presiones sobre los sistemas de salud van en aumento. El creciente número de enfermos, en particular ancianos, pone a prueba la capacidad de los profesionales de la salud para satisfacer las necesidades de los pacientes con los recursos disponibles. Y cada vez se oyen más argumentos jurídicos y éticos en favor de que los pacientes tengan mayor participación al elegir su tratamiento. Esta situación afecta en particular a un sector importante de la asistencia médica. Los médicos estamos cada vez más convencidos de que nuestro criterio sobre las transfusiones de sangre debe reconsiderarse. Hoy día, por lo menos el 80% de los pacientes preferiría que no se le administrara sangre. Los titulares de prensa así lo indican. Tanto a médicos como a pacientes les inquietan las complicaciones transfusionales, la escasez de sangre y la seguridad de los hemoderivados. Por citar un ejemplo, la Organización Mundial de la Salud calcula que las transfusiones e inyecciones contaminadas provocan en el mundo unos 5 millones de infecciones por el virus de la hepatitis C cada año. Las gestiones de los sistemas de salud nacionales por aumentar la seguridad de sus reservas de sangre han hecho que el costo de esta se dispare. Hace 2 años nos costaba unos 63 euros la unidad de sangre transfundida. Ahora nos cuesta 142. El tratamiento de los efectos secundarios de las transfusiones ha incrementado aún más los costos. Estos costos, indirectos y retardados, son enormes y desde luego elevan considerablemente el costo de la unidad de sangre. También hay que tomar en cuenta los miles de millones de euros o dólares que se han pagado como indemnización a los receptores de sangre contaminada y a los familiares que les sobreviven. En vista de los riesgos y los costos de las transfusiones a los que la sociedad se enfrenta, ¿existe un método mejor? ¿Pudiera la asistencia médica sin transfusiones satisfacer las necesidades y los derechos del paciente? Los profesores Earnshaw y Hetzer, así como otros muchos clínicos, han atendido a las peticiones de pacientes y de padres de menores. Veamos 3 ejemplos de operaciones complejas realizadas sin transfusiones. La cirugía a corazón abierto suele representar un gran reto. En Berlín, el profesor Ronald Hetzer explica por qué tuvo que operar el pequeño corazón de una niña de 10 meses. Esta niña tiene un defecto cardíaco congénito relativamente poco común. Existe una comunicación directa entre el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha, lo cual crea un flujo anormal continuo entre el corazón izquierdo y el derecho. Para corregir el defecto y normalizar el flujo sanguíneo, solo hubo que detenerle el corazón por 26 minutos. No se administraron transfusiones. De hecho, casi no hubo pérdida de sangre. Otro ejemplo. La cirugía hepática suele implicar la transfusión de una cantidad considerable de sangre donada. En la clínica universitaria de Jena, Alemania, el profesor Johannes Scheele extirpa la parte cancerosa del hígado de un anciano. ¿Cuánta sangre se ha perdido? 250 centímetros cúbicos. No se transfundió sangre donada y 18 horas después, el paciente conversaba con el doctor en la unidad de cuidados intensivos. Y un ejemplo de cirugía ortopédica. En Londres, Peter Earnshaw, miembro del Real Colegio, practica con éxito un reemplazo total de rodilla a una anciana, operación en la que normalmente se pierde mucha sangre. Las 3 intervenciones las realizaron equipos quirúrgicos que se habían comprometido a respetar la decisión, ya sea del paciente o de los padres, de que no se utilizara sangre donada. ¿Se trataba de operaciones experimentales practicadas por 3 cirujanos innovadores? Hay más de 100.000 médicos y cirujanos en 150 países que tratan habitualmente a sus pacientes sin transfusión de sangre donada. Algunos especialistas opinan que todo anestesiólogo y cirujano debería interesarse por las estrategias de ahorro de sangre porque dan buen resultado. Cuando a los facultativos que recurren a la asistencia médica sin transfusiones se les pregunta por qué lo hacen, una de las principales razones que dan es el respeto por la decisión del paciente.
El profesor Bloomberg, director de una unidad de medicina transfusional y de un banco de sangre, dice: Creo que hay cada vez más pacientes que desean que se les atienda sin transfusiones o con las mínimas posibles, y hay algunos que no admiten que se les administre sangre bajo ningún concepto. Otra razón por la que médicos y cirujanos cambian sus métodos obedece a las crecientes pruebas de que la inconsecuencia terapéutica ha conducido a transfusiones innecesarias. Todos los que se interesan por mejorar la asistencia médica o proteger al paciente deberían tener presentes ciertos estudios reveladores sobre el empleo de la sangre. Primero, el estudio Sanguis. Como parte de una acción coordinada del Programa de Investigación Médica de la Comisión Europea, se analizaron los índices transfusionales de 43 importantes hospitales universitarios de toda Europa. Las ramificaciones del estudio Sanguis son asombrosas. Para el mismo tipo de operación había una enorme variabilidad en la cantidad de unidades transfundidas, según el hospital. En 1998, el profesor Vallée publicó un estudio complementario en Bruselas, Bélgica. El estudio Biomed sobre transfusiones en el campo quirúrgico abarcó todo tipo de hospitales. Y encontramos exactamente la misma escala de variabilidad. Llegamos a la conclusión de que la variabilidad implica que muchos de los componentes sanguíneos que se transfunden se están administrando innecesariamente. Una comparación de los dos estudios reveló otro hecho significativo. Hubo dos centros que participaron tanto en el estudio Sanguis como en el estudio Biomed. Basándose en lo que descubrieron en el estudio Sanguis, habían logrado de algún modo reducir el uso de sangre en operaciones de cirugía mayor. La mortalidad se mantuvo igual antes y después de cambiar su criterio transfusional, y la estancia hospitalaria fue más corta. Los nuevos procedimientos que emplearon no fueron difíciles de adoptar, y aunque requirieron tiempo y una considerable labor educativa, no hicieron aumentar los costos. Poco después, en Canadá, el Dr. Hebert realizó un estudio a gran escala de pacientes graves en cuidados intensivos. El profesor Spahn evalúa los resultados. Me refiero al estudio de Hebert, en el que se demostró, con más de 800 pacientes, que transfundir menos da mejores resultados. La conclusión obvia es que las transfusiones innecesarias ocasionan trabajo innecesario y un costo innecesario. Además de satisfacer la petición del paciente y evitar la hipertransfusión, muchos facultativos dicen que al implementar la asistencia médica sin transfusiones, su objetivo es evitar riesgos médicos. En una unidad de sangre almacenada existe el riesgo de contaminación bacteriana. La contaminación bacteriana, sea que se produzca al tiempo de la donación o después por un almacenamiento inadecuado, puede producir infecciones mortales. Por otra parte, pese a las mejoras en los análisis, las infecciones virales siguen representando una grave amenaza. A los especialistas les preocupa lo que sucederá en el futuro. ¿Mutarán los virus existentes y producirán enfermedades? No hay razón para creer que no lo harán. El problema de la sangre contaminada es que parece que siempre nos lleva ventaja. Además, las transfusiones de sangre provocan en el receptor un estado de inmunosupresión que ocasiona más infecciones postoperatorias, así como una recidiva tumoral más pronta y frecuente. Calculamos que en Estados Unidos tal vez mueran anualmente de 10.000 a 50.000 pacientes por causas relacionadas con la inmunomodulación transfusional. Puede que el riesgo médico más sorprendente y menos reconocido sea el error humano. Administrar sangre de un tipo incompatible puede producir una reacción más o menos grave o hasta mortal. El profesor Spence, director de formación quirúrgica, reconoce: podemos clasificar mala sangre y provocar una catástrofe. Algunos han muerto y mueren por recibir un tipo de sangre equivocado. De hecho, según los informes, el error humano es la causa de hasta la mitad de todas las muertes provocadas por las transfusiones. Ante estos factores, decisión del paciente, transfusiones innecesarias, riesgos médicos, así como reservas de sangre menguantes y costos de la sangre en alza,
El profesor Van der Linden resume la conclusión a la que llegan muchos especialistas. En vista de que permite mejorar la atención al paciente y reducir el costo de la asistencia médica, el ahorro de sangre no es opcional, es imprescindible. Lo bueno es que ya existen tratamientos seguros, prácticos y rentables. Es posible brindar la mejor atención médica sin emplear sangre halogénica. Hay medidas muy sencillas y baratas que ayudarían a la mayoría y que se pueden adoptar hasta en el hospital más pequeño. El ahorro de sangre es un método muy sencillo, evita complicaciones, resulta menos costoso y ofrece mejores perspectivas al paciente. Las técnicas alternativas a las transfusiones que utilizan estos equipos quirúrgicos se pueden agrupar bajo uno de 3 principios básicos o pilares. El primero es tolerancia a la anemia. Al fluir por las arterias, los eritrocitos transportan el oxígeno vital a todo el cuerpo. El paciente anémico tiene una baja proporción de eritrocitos en su volumen sanguíneo. Si una persona pierde mucha sangre durante una operación o a causa de un accidente, el organismo puede tolerar un grado considerable de anemia. El profesor Moore, reconocido innovador en el campo de la cirugía traumatológica, comenta: los estudios indican que fisiológicamente el ser humano puede tolerar concentraciones de hemoglobina muy inferiores a las que se consideraban seguras. Los médicos empiezan a darse cuenta de que es posible tolerar un grado significativo de anemia en los pacientes. Pero la anemia solo es tolerable cuando el organismo cuenta con suficiente volumen circulatorio para seguir funcionando. También sabemos que ese grado de anemia podemos compensarlo con volumen, pues en tal situación este es el componente indispensable para mantener la tensión arterial. Al disponer de expansores del volumen sanguíneo de costo módico, la opinión médica está abandonando cada vez más la arbitraria regla propuesta en 1942 de que una concentración de hemoglobina de 10 constituía el umbral de transfusión, o sea, era la más baja que podía tolerarse antes de transfundir. El profesor Earnshaw explica lo primero que hizo para implementar un programa de alternativas a las transfusiones. He reducido a la mitad nuestro índice de transfusiones con solo decir, ¿podemos bajar nuestro umbral de 10 a 8 y controlar un poco más las decisiones? Fue muy fácil, no costó nada. Con solo implementar el primer pilar se ahorrarían millones de transfusiones y miles de millones de euros o dólares al año. El segundo principio básico en el campo de las estrategias alternativas a las transfusiones es fomentar la producción de eritrocitos en el organismo. Es muy importante hacerlo antes de la operación en el caso de una persona anémica, y puede acelerar la recuperación tras una gran pérdida de sangre. Los estudios dirigidos por el profesor de obstetricia Albert Hug indican que la administración de suficientes suplementos de hierro ya puede normalizar bastante el recuento sanguíneo, y por relativamente poco dinero. En ciertos casos puede utilizarse eritropoyetina elaborada mediante ingeniería genética, llamada comúnmente EPO. El profesor Mercuriali, director de servicios de transfusión, explica: con la administración de eritropoyetina, se acelera la producción de eritrocitos. El tercer principio o pilar consiste en minimizar la pérdida de sangre. La técnica más importante para controlar el sangrado es evitarlo. La cirugía meticulosa resulta práctica y económica. Se pueden emplear diversos instrumentos para ello. Por ejemplo, el electrocauterio permite a los cirujanos cortar rápidamente y sellar los vasos sanguíneos al instante. También hay fármacos modernos que reducen la hemorragia. Algunos se aplican directamente sobre la zona afectada. Aquí se usa una compresa de cola de fibrina sobre la superficie disecada de un hígado para detener el sangrado. Respecto a la rentabilidad de tales fármacos, el profesor Barón señala: la reducción del sangrado intraoperatorio y del uso de hemoderivados compensa el costo del fármaco. Otra técnica eficaz para minimizar la pérdida de sangre en casos de hemorragia intensa consiste en recuperar la sangre del paciente. Se puede recuperar hasta el 50% de la sangre que de otro modo se perdería.
Esta técnica satisface las necesidades éticas de muchas personas que rechazan rotundamente la sangre donada. Por ejemplo, algunos testigos de Jehová han permitido que se utilice una máquina tipo Cell Saver. Incluso existen modelos especiales para niños pequeños. La recuperación de sangre es una técnica muy valiosa porque cuando se utiliza, la sangre derramada por el cirujano no es sangre perdida para el paciente. Se pueden utilizar otras muchas estrategias beneficiosas. Todas ellas ayudan a evitar los riesgos y los costos sociales de millones de transfusiones. Para ilustrar el impacto de las técnicas debidamente combinadas, veamos la situación con la que se encontró en Módena, Italia, el equipo médico de Luana, una niña de 4 años que nació con un grave defecto cardíaco. Dicho equipo, dirigido por el profesor Marcelletti, jefe de cirugía cardiovascular, tuvo que realizar una serie de operaciones complejas. Por solicitud de los padres de Luana, la primera se llevó a cabo sin sangre donada y la operación fue un éxito. Para la segunda se contaba de nuevo con personal competente y el instrumental adecuado, incluida una máquina de recuperación de sangre. La meticulosa intervención, con el uso del electrocauterio, duró 2 horas y Luana solo perdió 100 mililitros de sangre. Sus padres estaban encantados y el equipo médico quedó satisfecho con los resultados. Hemos realizado la operación sin transfusiones de sangre, tal como tratamos de hacer con todos nuestros niños. Creo que todos estos niñitos merecen que no se les administre sangre para evitarles los riesgos de una transfusión. El Dr. Rosengart aporta más datos sobre la eficacia de la cirugía cardíaca sin sangre. En un estudio con 50 pacientes testigos de Jehová y 100 de la población general, vimos que con nuestra estrategia de ahorro de sangre la estancia hospitalaria era más corta y el costo inferior. Aunque muchos clínicos crean que ciertas situaciones requieren obligatoriamente sangre, ¿qué opinan los que tienen experiencia en el empleo de alternativas a las transfusiones en casos de extrema urgencia? Primero, el punto de vista de un anestesiólogo. Lo primero que debe hacerse es detener la hemorragia, sea quirúrgicamente o por otros medios. Es importante actuar con rapidez y tener presente que los tratamientos pueden utilizarse incluso en casos de traumatismo. Ahora, el punto de vista de un cirujano. En todo caso de traumatismo con una pérdida significativa de sangre, siempre preparo el equipo de recuperación. En uno de los centros traumatológicos más concurridos de Estados Unidos, el profesor Cohn, jefe de traumatología y cuidados intensivos quirúrgicos, dice sobre los pacientes que rechazan sangre donada. Aquí atendemos a más de 3,000 pacientes al año que son testigos de Jehová y les practicamos entre 250 y 275 operaciones de cirugía mayor. Y no hemos visto que se haya prolongado la estancia hospitalaria ni que haya aumentado la mortalidad. De hecho, parece que ha disminuido un poco. En vista de estos hechos, muchos médicos concluyen que, en general, la asistencia médica sin transfusiones es rentable. Una de las virtudes de las alternativas a las transfusiones es que las más eficaces suelen ser las más baratas. La sangre es un producto costoso. Desde que adoptamos las nuevas técnicas, hemos reducido en un 70% los gastos en concepto de transfusiones para el programa de trasplante hepático. Y eso equivale a centenares de miles de libras al año, una cantidad muy superior al costo de los fármacos, tratamientos y métodos mecánicos que empleamos para reducir la pérdida de sangre. Es más una cuestión de dedicación que de técnicas. Se han obtenido resultados similares sin recurrir a maquinaria costosa. Además de ahorrar dinero y satisfacer las necesidades físicas de los pacientes, la asistencia médica sin transfusiones aporta otro beneficio. Es un beneficio ético, pues respeta la libertad que tiene la persona de aceptar o rechazar un tratamiento en particular. Uno de los principios fundamentales de la atención médica de calidad es respetar los deseos del paciente. El profesor Harding, que enseña ética a estudiantes de medicina y derecho, dice: Hoy día debemos vincular el deber ético de no hacer daño, de procurar que el paciente resulte lo más favorecido posible, con otro deber, el de respetar su autonomía, respetar sus opiniones y decisiones. En la Universidad de Glasgow, Sheila McLean, profesora de Derecho y Ética Médica, resume así la cuestión.
Los médicos tienen la obligación absoluta, tanto legal como ética, de respetar la decisión del paciente. Tocante al concepto jurídico denominado derechos del paciente, el profesor Guillot, fundador del Instituto de Derecho Sanitario de la Universidad de Neuchâtel, dice: Opino que el derecho primordial de todo paciente es el derecho a la autodeterminación. Esto es, el de decidir lo que se hará con su cuerpo. Los pacientes tienen derecho a saber que existen alternativas, y no solo eso, sino también a que se les diga cuáles son los riesgos y beneficios asociados con esas alternativas. Tocante a la evolución de los derechos del paciente, el profesor Weisz-Sauer explica: Antes, el médico decidía cómo proceder y cargaba con toda la responsabilidad. Con el paso del tiempo, la relación se ha ido convirtiendo cada vez más en una especie de consorcio en el que el médico y el paciente tienen exactamente los mismos derechos. Reconocer los derechos del paciente concuerda con la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU. Estas cuestiones legales se han hecho tan importantes que en 1997 el Consejo de Europa formuló la Convención Europea sobre los Derechos Humanos y la Biomedicina. El artículo 5 declara: una intervención solo podrá efectuarse después de que la persona afectada haya dado su libre e informado consentimiento. El principio del consentimiento informado indica que el paciente tiene el derecho de aceptar o rechazar cualquier tipo de intervención médica, como por ejemplo una transfusión de sangre. El artículo 6 trata una cuestión delicada con estas palabras: la opinión del menor será tomada en consideración como un factor que será tanto más determinante en función de su edad y su grado de madurez. No hay duda de que los menores, en sentido legal, pueden tomar decisiones sobre su tratamiento y su salud, y a menudo, en el caso de los adolescentes, están capacitados para hacerlo. En términos prácticos, ¿cómo se protege la libertad de elección de los pacientes y los padres? Si el médico no ve la manera de satisfacer los deseos del paciente tocante a cierta alternativa a las transfusiones de sangre, debería tratar de enviarlo a uno de sus colegas o a otro centro hospitalario donde se emplee dicha alternativa. ¿Y qué se hace en los casos de urgencia en los que la víctima no puede hablar y expresar sus propias convicciones? Hoy día se reconoce que el paciente tiene el derecho de indicar por anticipado sus opciones en cuanto a tratamiento. Y esto se lleva a cabo mediante un documento en el que manifiesta haber analizado una serie de situaciones y haber adoptado una postura inamovible tocante a cierto tratamiento. En una situación de emergencia, siempre se buscaría además una directriz por anticipado o una declaración previa de voluntad en, por ejemplo, la billetera del paciente. Respetar los derechos del paciente también aporta beneficios para la salud. Hay pruebas empíricas de que los pacientes que se sienten a gusto con el tratamiento suelen recuperarse antes. Veamos, por ejemplo, un caso del Hospital St. Richard de Chichester, en el sur de Inglaterra. La señora Whittington tenía artrosis de cadera en una fase tan avanzada que necesitaba un reemplazo total de cadera. Como es testigo de Jehová, se negó a aceptar transfusiones. Creo firmemente que la palabra de Dios está en contra de que aceptemos sangre, y la palabra de Dios es la verdad. El señor Patel estuvo muy dispuesto a operarme sin sangre. El médico tiene el deber de escuchar las peticiones de los pacientes, de escuchar lo que tengan que decir e informarles sobre las alternativas para que ellos escojan. En una conversación franca entre el médico y la paciente, surgió la pregunta de si aceptaría la técnica de recuperación de sangre. Cuando supe más acerca de la máquina y se me explicó el proceso, dije que aceptaría que la utilizaran conmigo. En este centro hay muy buena relación entre los pacientes y el personal médico. Tenemos una mentalidad muy abierta y un ambiente que favorece el aprendizaje. ¿A qué condujo esta actitud de colaboración?
Las estrategias intraoperatorias que empleamos durante la intervención de la señora Whittington fueron hemostasia meticulosa, recuperación de sangre, valiéndonos de un equipo tipo Cell Saver, y también utilizamos una prótesis de cadera cementada. Ella me dice que está encantada con la operación porque se le ha aliviado el dolor. Conforme vaya aumentando la edad de la población mundial, sus necesidades médicas constituirán un reto cada vez mayor para los sistemas de salud, muchos de los cuales ya atraviesan dificultades. En este campo, la asistencia médica sin transfusiones es una tendencia prometedora. La adopción de un programa de ahorro de sangre no solo supone una reducción en el costo total del tratamiento para el paciente, sino también menos gastos para la sociedad. Aunque todas las intervenciones médicas conllevan riesgos, la asistencia médica sin transfusiones satisface de manera singular tanto las necesidades como los derechos del paciente. Preveo que, en el futuro, los pacientes prácticamente esperarán que toda operación quirúrgica necesaria se realice sin transfusiones de sangre. Es importante otorgar al paciente poder de decisión, no solo para respetar mejor su autonomía, sino también para potenciar un buen tratamiento médico. En la actualidad, los diversos métodos para reducir la necesidad de transfundir sangre están muy bien establecidos, bien probados y son muy seguros. Se han generalizado, pueden practicarse en cualquier institución en cualquier parte del mundo. El ahorro de sangre es un campo de la medicina seguro, eficaz y progresivo. Esta es la mejor manera de tratar a los pacientes y obviamente debería ser la norma terapéutica. Dorothy McPhee tiene un problema médico mortal, una arteria que puede reventar en cualquier momento. Para esta operación suele practicarse una larga incisión en el abdomen, de arriba a abajo. Leslie es una niña que padece una grave deformidad espinal. La paciente es testigo de Jehová, y en una intervención de esta magnitud, es inevitable que se pierda algo de sangre. Las dos pacientes necesitan una operación, pero en ambos casos sus creencias religiosas les impiden aceptar sangre. Hoy día existen estrategias alternativas para tratar con éxito a los pacientes que, por diversas razones, no quieren transfusiones de sangre. Novedosas estrategias que posiblemente beneficien pronto a todos los pacientes. En los albores del siglo XXI, la sociedad se está diversificando cada vez más. En todo el mundo, la gente está en contacto con diversas lenguas, costumbres, culturas y creencias religiosas. Adaptarse a estas diferencias no es fácil en ningún estrato social. Y supone un reto singular para la comunidad médica. Dado que vivimos en una sociedad pluralista, el médico tiene su escala de valores.
pero habrá pacientes que tengan otra y que adopten una postura distinta con relación a ciertas cuestiones. Hay muchas culturas en el mundo, cada una con sus propios conceptos que nosotros, como profesionales de la salud, debemos entender. No creo que el deber del médico se limite a proteger la vida. Su deber, ante todo, es respetar al paciente. En el pasado, a los médicos a veces les resultaba difícil respetar los deseos en materia de salud de una confesión religiosa en particular, los Testigos de Jehová. La razón obedecía a su negativa a las transfusiones de sangre. Fue la decisión más fácil, pues no iba a aceptar sangre bajo ninguna circunstancia. Oí transfusión de sangre y enseguida dije, no. Si hubiera dado la espalda a mis creencias y a mi Dios, no me lo habría perdonado jamás. No iba a dejar que me transfundieran sangre. Su decisión de abstenerse de sangre solía malentenderse. Hubo un tiempo, años atrás, cuando los médicos, especialmente los cirujanos, miraban a los testigos de Jehová con malos ojos. Antes de siquiera conocerlos, yo tenía la idea preconcebida de que los testigos debían de ser unos fanáticos religiosos. Estoy convencido de que, en parte, son prejuicios contra un grupo religioso que el médico o el juez o el abogado apenas conocen. Hoy día, muchas personas han oído de las enfermedades que pueden contraerse por medio de la sangre y de las transfusiones de sangre. Pero, francamente, la razón principal por la que los testigos de Jehová rechazan las transfusiones es que la Biblia pone de relieve lo preciosa que es la sangre. Y lo hace de una manera muy clara. No se requieren muchos estudios teológicos para entenderlo. En las escrituras cristianas, la Biblia dice sin rodeos: absténganse de sangre. A alguien que no sea creyente le puede parecer un acto irracional. Hay quienes lo ven como ir en contra de la medicina, como si se pusiera al paciente en peligro. Pienso que algunos, yo también me incluyo, teníamos la impresión de que los testigos de Jehová tal vez no deseaban el mejor tratamiento médico, que en cierto modo estaban en contra de la asistencia médica. Claro que me importaba si vivía o moría. Precisamente la llevé al hospital para que se recuperara. Yo no quería morir, y no creo que nadie desee la muerte. No es que deseen hacer una especie de pacto suicida con uno. Ellos quieren vivir, quieren recibir buena asistencia médica, y pienso que se puede colaborar con ellos. Me di cuenta de que deseaban recibir la mejor atención médica posible, pero sin sangre. Creo que debemos esforzarnos por eliminar el concepto de que los testigos de Jehová constituyen un grupo aparte. Se pueden señalar muchas religiones. Todas tienen una idea u otra con la que tal vez uno no concuerde, pero no se trata de eso. Hablamos de un precepto religioso, no de terquedad insensata. Es una creencia religiosa. Y tal como yo respeto las creencias de muchas otras religiones, opino que también debo respetar esta. Todos los pacientes, por regla general, tienen el derecho de recibir o rechazar un tratamiento después de haber hablado plena, abierta y sinceramente con el médico que les atiende. Opino que el derecho primordial de todo paciente es el derecho a la libre determinación. Esto es, el de decidir lo que se hará con su cuerpo. Pese a los derechos de los pacientes, hay quienes ven irracional que se rechace un tratamiento médico que, según ellos, salva vidas. Es un error equiparar la negativa a un tratamiento con un suicidio, es decir, con la acción de quitarse voluntariamente la vida. Siempre existe la duda justificada de si el enfermo es competente, pero el mero hecho de rechazar una transfusión no lo hace incompetente.
No veo que rechazar un tratamiento sea irresponsable o irracional. Pienso que si una persona opta por no tomar cierta pastilla o porque no se le administre determinado fluido, está en su derecho. Tenemos pacientes que dicen que no quieren estar conectados a un respirador, que no quieren ser intubados. Es muy común que los enfermos de cáncer rechacen un tipo de tratamiento u otro. No quieren quimioterapia, no quieren cirugía radical. Así que estoy acostumbrado a que los pacientes rechacen ciertos tratamientos. No lo tomo como un insulto personal. Estos hechos quedan a menudo eclipsados por noticias que afirman que alguna persona falleció debido a no haber aceptado sangre. Decir que alguien ha muerto por rechazar sangre es una afirmación engañosa y muy imprecisa. Es simplificar demasiado la tragedia. Muy rara vez se da el caso de que un paciente rechace una transfusión de sangre y muera por ello. La gente muere a causa de una enfermedad, de un traumatismo o de complicaciones quirúrgicas. Puedo decir que he tratado a más de 200 testigos de Jehová y jamás he perdido a un paciente por no haberle podido administrar sangre. Entonces, ¿por qué sigue siendo la transfusión de sangre el tratamiento estándar para las hemorragias graves? Creo que a los médicos se les ha enseñado la idea de que la sangre es vida y de que es intrínsecamente buena para el paciente. La negativa a la sangre preocupa a muchos médicos porque temen que sin la transfusión el paciente corra peligro. Para comprender bien la razón por la que los médicos piensan así, debemos conocer un poco este fluido y saber por qué se administran transfusiones. La sangre circula por el cuerpo a través de una complejísima red de vasos venosos y arteriales. La sangre oxigenada que sale del corazón fluye por las arterias, las cuales van ramificándose hasta convertirse en diminutos capilares. Estos llevan los glóbulos rojos cargados de oxígeno a toda parte del cuerpo. A escala celular se realiza un intercambio de nutrientes y oxígeno por anhídrido carbónico y otros productos de desecho. Entonces las venas transportan la sangre desoxigenada de regreso al corazón, el cual la bombea a los pulmones, donde tiene lugar el intercambio gaseoso de anhídrido carbónico por oxígeno. Y el ciclo vuelve a empezar. Este ciclo es absolutamente esencial para la vida. Si no hay sangre que lleve oxígeno a las células, estas mueren y el organismo muere. Cuando alguien pierde mucha sangre, los médicos tienen dos prioridades urgentes. Lo más indispensable y apremiante es detener la hemorragia. Todo lo demás es secundario. Y la segunda prioridad es restituir el volumen sanguíneo. ¿Qué puede suceder cuando el volumen sanguíneo de un paciente disminuye demasiado? La sangre no llega al cerebro o a otros órganos y el paciente puede morir. Lo que hace falta es restituir el volumen, el riego sanguíneo y la oxigenación. Una manera de corregir la merma del volumen sanguíneo es administrando otros fluidos por vía intravenosa. Se pueden utilizar diversos tipos de fluido. No tiene que ser necesariamente sangre. Cada vez son más los pacientes que deciden rechazar las transfusiones de sangre por razones personales. Cuando se le pregunta al paciente la noche antes de la operación si en caso de poder escoger optaría por evitar las transfusiones de sangre, la respuesta es siempre afirmativa. Yo diría que hoy día, por lo menos el 80% de los pacientes preferiría
en lo posible, que no se le administrara sangre. La transfusión de sangre, considerada tradicionalmente un complemento habitual de la cirugía, se ve hoy día como algo que debe evitarse. Las transfusiones comportan verdaderos riesgos. Los agentes patógenos transmitidos por la sangre, particularmente el virus del SIDA, son motivo de preocupación. La sangre es un producto biológico, puede ser portadora de enfermedades y demás. La analizamos para detectar la mayoría de ellas, pero algunas las desconocemos. Hemos visto aparecer algunas enfermedades nuevas y terribles, como el SIDA, que probablemente no existían en el pasado. Nadie sabe si la próxima enfermedad aparecerá dentro de 10 semanas, 10 años o un siglo. La hepatitis C y la hepatitis B se transmiten por la sangre y los costos sociales son muy altos. Se producen reacciones transfusionales. Son muy raras, pero pueden ser peligrosas o hasta mortales. Podemos clasificar mal la sangre y provocar una catástrofe. Algunos pacientes han muerto y mueren por haber recibido un tipo de sangre equivocado. Es curioso que ahora, a principios del siglo XXI, nos demos cuenta de que las transfusiones de sangre, hasta cierto punto, no logran aquello para lo que siempre las empleamos. Con el paso de los años, nos hemos convencido de que muchas de las complicaciones que sufren los pacientes después de una operación no se deben a mala suerte o a falta de habilidad quirúrgica, sino que son consecuencia de las transfusiones. Estas causas de preocupación han fomentado el desarrollo de una amplia gama de estrategias alternativas, tratamientos aceptados por muchos testigos de Jehová y otros pacientes que también optan por evitar las transfusiones de sangre. Las estrategias alternativas se pueden agrupar en torno a 4 principios básicos. Envuelve anestésicos, el uso de ciertas sustancias y, desde luego, la técnica quirúrgica. La técnica más importante para controlar el sangrado es evitarlo. Cuanto menos sangre se pierda durante la operación, mejor será el resultado final y menor la probabilidad de que surjan complicaciones. La cirugía cuidadosa implica evitar la pérdida de sangre. La edad no influye. Hemos operado tanto a recién nacidos como a personas de más de 90 años. El cirujano que opera sin perder una gran cantidad de sangre es casi invariablemente un cirujano bueno y cuidadoso. El que pierde mucha sangre suele ser todo lo contrario. Existen diversos instrumentos para ayudar a los cirujanos a minimizar el sangrado. Hay estrategias que recurren al uso intraoperatorio del electrocauterio en lugar de bisturís. Si sigue habiendo algo de sangrado, hay técnicas de coagulación, la mejor de las cuales en este momento es la del coagulador de rayo argón. Hay herramientas no invasivas con las que el cirujano puede ver el interior del cuerpo con un mínimo de incisiones quirúrgicas. Se puede recurrir a fármacos, o sea, a la aplicación tópica de diversos productos que ayudan a impedir la pérdida de sangre. Actualmente contamos con varios métodos, como por ejemplo la cola de fibrina. La cola de fibrina, elaborada a partir de fracciones de sangre, fomenta la coagulación por contacto. La cola de fibrina es un adhesivo tisular sumamente útil porque no daña el tejido. En el caso de un paciente testigo de Jehová en el que la pérdida de sangre es tan crítica, creo que hay que ser extremadamente meticuloso para no perder ni una sola gota. Hay nuevas técnicas de hemodilución y reinfusión que facilitan la operación y son aceptadas por personas que están en contra de las transfusiones de sangre por motivos religiosos. Los principios de la hemodilución, en lo que se refiere a la reducción de la pérdida de sangre, son bastante sencillos. En esencia, creamos un circuito cerrado con el paciente. Extraemos sangre del paciente. La mantenemos en contacto con el paciente y la sustituimos con fluidos. De modo que la sangre está diluida y, por lo tanto,
el paciente solo pierde sangre diluida en lugar de sangre pura o concentrada. Cuando el paciente sangra durante la operación, la pérdida de glóbulos rojos es menor. Sería como tomar 1 litro de leche y añadirle agua hasta tener 12 litros de líquido. El litro original sigue ahí, pero si se derramara, se perdería mucha agua y solo un poco de leche. Al final, eliminamos el agua y nos quedamos con la misma cantidad de leche. Y en esta institución utilizamos la técnica habitualmente, en particular con los pacientes que prevemos que perderán mucha sangre. Creo que es una norma terapéutica bastante buena, no solo para testigos de Jehová, sino en las operaciones que conllevan una gran pérdida de sangre. Si el paciente pierde sangre, utilizamos una máquina de recuperación de sangre tipo Cell Saver. Aspiramos la sangre derramada, la lavamos, la limpiamos, la procesamos, la filtramos y entonces se la reinfundimos. La recuperación de sangre es una técnica muy valiosa, porque cuando se utiliza, la sangre derramada por el cirujano no es sangre perdida para el paciente. En todo caso de traumatismo con una pérdida significativa de sangre, siempre preparo el equipo de recuperación. Un elemento clave para estimular la capacidad orgánica de reponer la propia sangre es una hormona llamada eritropoyetina. La eritropoyetina es una sustancia natural. Se produce en los riñones, en otros órganos también, pero ante todo en los riñones, para ayudar a la médula ósea a formar los glóbulos rojos que van a transportar oxígeno. La producción de glóbulos rojos tiene lugar principalmente en el esternón, las costillas, las vértebras y la pelvis. La eritropoyetina recombinante fomenta la producción natural de hematíes por parte del organismo. Si sé que el paciente va a permanecer mucho tiempo en el hospital, tal vez lo someto a un tratamiento de eritropoyetina recombinante para que comience a aumentar sus reservas de sangre. Esta puede ser una estrategia muy económica para reducir el uso de transfusiones de sangre halogénica. Uno de los aspectos más emocionantes de todo este campo de las alternativas a las transfusiones es que la mayoría de las estrategias de las que hablamos están al alcance de médicos y hospitales de todo el mundo. Casi toda subespecialidad quirúrgica y médica cuenta ya con técnicas que permiten el tratamiento sin sangre. Las alternativas, como cualquier otro tratamiento, no están necesariamente exentas de riesgos. Por ello, el paciente, en particular el que es testigo, debería informarse de los beneficios y los riesgos relacionados con el tratamiento en cuestión. Hay que estar bien informados. ¿Hasta qué punto son eficaces estas estrategias alternativas para ayudar a los médicos a tratar a pacientes que rechazan las transfusiones de sangre? Leslie Lacks acababa de empezar la escuela primaria cuando se descubrió que sufría una deformidad espinal degenerativa. Los médicos le diagnosticaron un caso grave de escoliosis. La escoliosis es una desviación de la columna vertebral y tenemos que corregirla hasta donde la flexibilidad de la columna nos lo permita. Al ver que con un aparato ortopédico no se corregía la desviación, los médicos recomendaron una operación quirúrgica extensa. Esencialmente consiste en implantar en la espalda del paciente una serie de ganchos de acero inoxidable y de varillas metálicas para enderezar la columna y dejarla alineada. La familia Lacks quería que la operación se realizara sin transfusiones de sangre. Así que buscaron un equipo quirúrgico con experiencia en el uso de técnicas operatorias sin sangre. Antes de la intervención, los médicos fortalecieron la sangre de Leslie administrándole hierro y eritropoyetina recombinante. Era esencial que practicáramos la operación sin perder demasiada sangre. Para lograrlo, utilizamos dos técnicas. Una de ellas es la que se conoce como recuperación de sangre. La otra se denomina hemodilución. Hay menos peligros porque es la propia sangre del paciente y no ha dejado de circular en su organismo, por lo que no hay posibilidad de contaminación
o de contagio de enfermedades que se transmiten por la sangre. La operación fue un éxito y no se le administró ni una sola transfusión de sangre. A los pocos días, Leslie ya estaba en pie y caminaba. Está tan contenta de verse derecha. Siempre dice, mamá, ahora soy casi tan alta como tú. Aunque Leslie tendrá que usar un aparato ortopédico durante un tiempo, los médicos están seguros de que podrá llevar una vida normal. Me gustaría patinar, probar el monopatín y tal vez la tabla sobre nieve. Cosas así. A veces las estrategias alternativas abarcan nuevas técnicas quirúrgicas para reducir la pérdida de sangre en los pacientes que no quieren transfusiones. Dorothy McPhee, de 75 años, tenía un aneurisma aórtico abdominal, una lesión mortal que normalmente requiere cirugía extensa. Para esta operación suele practicarse una larga incisión en el abdomen, de arriba a abajo, desde la parte baja del pecho hasta la región pubiana, y trabajar alrededor y por detrás de todo el tracto intestinal. La estancia hospitalaria dura 4 o 5 días, y muchas veces una semana o más, suponiendo que no surjan complicaciones. Como Dorothy es testigo de Jehová, los médicos recurrieron a una técnica quirúrgica que minimiza el sangrado. El tipo de cirugía aórtica que practicamos se denomina endovascular, porque se realiza desde el interior de la arteria. Por dicha arteria hacemos llegar los catéteres, los cables y todos los instrumentos hasta el aneurisma, y entonces, mediante una técnica radiológica llamada fluoroscopía, podemos visibilizar el aneurisma. Los cirujanos que operaron a Dorothy insertaron una prótesis endovascular en forma de malla que les permitió reparar la aorta sin practicar una larga incisión que habría ocasionado mucha hemorragia. Una pequeña incisión en la ingle, todas las manipulaciones efectuadas a través de ella, un postoperatorio prácticamente sin dolor ni complicaciones y a las 24 horas, por lo general, en casa. Así que todos salen ganando. Me encuentro bien. Jamás me lo habría imaginado, pero así es. Dorothy fue dada de alta 2 días después de la operación y se recuperó bien. Un número cada vez mayor de profesionales de la salud están dispuestos a aceptar el reto de tratar a pacientes que rechazan las transfusiones de sangre. Con el desarrollo de todas esas técnicas, ya no hay nada realmente específico de los testigos de Jehová. Sabemos que no quieren transfusiones de sangre y disponemos de las técnicas para respetar sus deseos. El hecho de que alguien no quiera transfusiones debería verse únicamente como una minúscula parte de toda la asistencia médica. Debe reconocerse y aceptarse. Ahora hay que prestarle el 99% restante de los cuidados. Pienso que podría compararse a un paciente que es alérgico a la penicilina. Nadie esperaría que el médico dijera, pues lo siento, pero no le puedo atender porque no puedo administrarle penicilina. No, lo que dice es, utilizaremos un tratamiento alternativo, le daremos otro antibiótico y pasa a tratar al paciente. Esta manera progresista de abordar la asistencia al paciente beneficia al público en general. Al no poder usar sangre con los testigos de Jehová, aprendimos la manera de evitarla en otras muchas situaciones. La verdad es que nos ha empujado en la dirección correcta. Las alternativas a las transfusiones son técnicas médicas buenas, bien fundadas y seguras para nuestros pacientes. De hecho, es una alternativa que debería estar al alcance de todos los pacientes. Lo que estamos hablando ahora acabará siendo intrascendente, porque de aquí a 5 o 10 años, la medicina y la cirugía sin sangre se habrá generalizado tanto que ya no será novedad. Los testigos de Jehová, por su postura religiosa, han tenido el privilegio singular de ayudar a los médicos a descubrir mejores maneras de tratar a los pacientes sin someterlos a los peligros de las transfusiones de sangre.
Lo que he visto en mi propia experiencia es que han dado un nuevo rumbo a la profesión médica, hasta el punto de que ahora, con frecuencia, la norma terapéutica es tratar a los pacientes sin sangre. En todo el mundo ya hay unos 100.000 médicos que ofrecen sus servicios de medicina y cirugía sin sangre a todos los pacientes que no quieren transfusiones de sangre. Muchos expertos coinciden en que en el futuro próximo, la medicina y la cirugía sin transfusiones de sangre serán la norma terapéutica para todos los pacientes. Hoy día existen técnicas en casi toda subespecialidad quirúrgica y médica que permiten el tratamiento sin sangre. En general, estamos dejando atrás las transfusiones. Como cardiocirujano, reconozco que es raro que el cirujano no quiera sangre. Normalmente prefiere usarla, pero yo no. Yo me siento muy orgulloso cuando el paciente sale del quirófano y no ha recibido ninguna transfusión. Preveo que en los próximos años llegaremos al punto en que ni siquiera tendremos que pensar en administrar sangre.